si no hacemos algo para que Dios cumpla lo que prometió, Él no lo va a cumplir. Si nosotros no nos movemos, si nosotros no hacemos, no. Hay cosas para las cuales lo único que tú tienes que hacer es depender del poder de Dios. Depender del poder de Dios. Y cuando tú analizas lo que Dios le dice a Josué, le dice claramente, esfuérzate y sé valiente. Sí, porque vas a repartir la tierra. Esfuérzate y sé valiente para obedecer lo que mi siervo Moisés te dijo. Esfuérzate y sé valiente para que no desmayes. Pero nunca Dios le dice, esfuérzate y sé valiente para la batalla, para que enfrente a tu enemigo. No. El enemigo de Josué era enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo asignó. Todo lo que se levanta en tu contra, dentro de tu asignación, no es enemigo tuyo. Todo lo que se levanta en tu contra, cuando tú estás dentro del cumplimiento de tu asignación, no es enemigo tuyo, es enemigo de Dios. Y Dios no anda esperando que tú te preocupes y que tú empieces a emplear tu esfuerzo humano para quitar del medio a aquellos que se oponen. No, Dios lo único que espera es que tú confíes, que continúes haciendo lo que Él te mandó y que lo dejes trabajar. Déjalo trabajar. Podemos ver claramente que siendo David un adolescente, Dios envía al profeta Samuel a la casa de su padre a ungirlo. Y podemos notar cómo después que Dios unge a David, el mundo se le voltea. El mundo se le voltea. Vemos que después de que este muchachito tiene la victoria en contra de los filisteos, derrotando a Goliat, Saúl se lo lleva. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo, con los tuyos, en este maravilloso día. Damos gracias al Eterno por la oportunidad tan preciosa que nos da de poder estar aquí en este día tan maravilloso y con la intención de glorificar su nombre a través de su palabra. Hemos estado tratando un tema bien interesante, lo iniciamos ya. Y este es el segundo mensaje o la segunda parte de este estudio titulado Atrasos espirituales. Antes que nada, vamos a irnos a la palabra del Señor, específicamente en el libro del profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Jeremías 2:13 dice así, en el nombre de Jesús. Amén. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Amén. En la semana pasada estuvimos hablando acerca de que habían atrasos espirituales, no porque Dios quisiera atrasar su promesa, sino que dentro de la cuota de responsabilidad que tenemos para que las promesas de Dios se cumplan, de alguna manera u otra no logramos cumplir con esas exigencias. Y dijimos que una de las exigencias que hace el reino para que nosotros podamos recibir una promesa de Él es el hecho de poder anhelar, desear y tener pasión por aquello que Dios ha prometido. Estuvimos diciendo que cuando no hay pasión, cuando no hay anhelo, cuando no hay expectación por lo que Dios ha prometido, entonces hay un atraso en el mundo espiritual. Y vamos a seguir la misma secuencia, pero esta vez enfatizando un aspecto distinto de los atrasos espirituales. Esta vez vamos a hablar acerca de el esfuerzo humano como estorbo para el cumplimiento de la promesa de Dios. El esfuerzo humano como un estorbo para el cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se convierte nuestro esfuerzo humano en un estorbo para el cumplimiento de las promesas de Dios? Lo primero que tenemos que entender es que nuestras estrategias nos glorifican a nosotros, pero las estrategias de Dios lo glorificarán a Él. Tu esfuerzo para obtener algo te va a glorificar a ti, pero la manifestación del poder de Dios para que tú obtengas algo lo va a glorificar a Él. Entonces, de ahí es que nuestro esfuerzo, de alguna manera u otra, se convierte en un obstáculo
para la obtención de las promesas del Eterno. En el capítulo 2, versículo 13 del libro del profeta Jeremías, específicamente donde leímos, dice claramente que dos males había hecho el pueblo. Número uno, habían dejado al Señor. Y número dos, habían cavado para sí cisternas, y dice el profeta, cisternas rotas que no pueden retener el agua. ¿Cuáles fueron los dos males que el Señor entendía que el pueblo había hecho? Número uno, lo dejaron a Él. Ese fue el primer mal que el pueblo hizo. Seguían teniendo el nombre de pueblo de Dios, seguían teniendo sus actividades religiosas, seguían teniendo toda su dinámica, pero de alguna manera u otra el Señor entendía que lo que hicieron luego consideraba un abandono. El reino lo consideraba como un abandono. ¿Qué hicieron? Empezaron a cavar para sí cisternas, dando a entender esto, que se apartaron de la fuente y ellos mismos empezaron a vivir por sus propios esfuerzos. Al vivir por sus propios esfuerzos, el Eterno considera esto como un mal. Usted me dirá, ministro, ¿acaso usted me está diciendo que yo no debo esforzarme en las cosas de Dios? ¿Acaso usted me está diciendo que el que yo me esfuerce en las cosas de Dios se considera un estorbo? No, no te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que cuando tú sustituyes el poder de Dios por tu esfuerzo, ahí está el problema. No todo lo que nosotros vayamos a hacer en el Señor como esfuerzo será un problema. El punto está en que cuando Dios te promete algo, cuando Dios te dice que va a hacer algo, cuando Dios te da la palabra, evidentemente cuando Dios da una palabra, Él se compromete con ella y Él claramente está en toda la disposición de, ¿cómo diría esto? De poner sus recursos a nuestro servicio para el cumplimiento de esa palabra. O sea, que cuando Dios se compromete contigo, lo que Él espera es que tú dependas de su poder para el cumplimiento de la palabra que Él te ha dado. ¿Por qué? Porque el poder de Dios en acción es lo que le va a dar gloria a Él. Si tú dejas de depender del poder de Dios para depender de tu propio esfuerzo, entonces no habrá gloria para el reino de Dios. No habrá gloria para ti, para tu esfuerzo. Y podemos ver de alguna manera u otra cómo Dios en muchos aspectos, en muchos escenarios, limitó el esfuerzo humano, limitó la capacidad humana para que esos hombres y mujeres entendieran que lo que iba a suceder no era por su fuerza, que lo que iba a suceder no era por su capacidad, que lo que iba a suceder no era por su habilidad, sino que por su poder sucedería. Entonces, muchos de nosotros estamos empleando nuestra fuerza, nuestra habilidad para obtener aquello que Dios prometió y que solo se puede obtener mediante la acción del poder del Espíritu. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí la fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no pueden retener el agua. Mi pueblo me dejó a mí y empezó a vivir por su propio esfuerzo. Mi pueblo me dejó a mí y empezó a vivir por su propio esfuerzo. Usted podría decirme, ministro, no estoy de acuerdo con usted. Bueno, ¿por qué usted no está de acuerdo? Bueno, yo no estoy de acuerdo porque la Biblia dice que Dios habló con Josué, capítulo 1 de Josué, y le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Así que levántate porque tú vas a hacer o vas a introducir a este pueblo a la tierra que yo le prometí. Y usted me va a decir que Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Ok. Entonces, eso contradice totalmente lo que usted está diciendo, ministro, de que el esfuerzo del hombre se convierte en un obstáculo o en un estorbo para la manifestación de la promesa de Dios.
y que de alguna manera u otra nuestro esfuerzo lleva a que la promesa se atrase. Ok. Curiosamente, Dios habla con Josué y le dice 3 veces en el capítulo 1 que se esfuerce y que sea valiente. Pero cuando usted analiza claramente las 3 veces que Dios le dice a Josué que se esfuerce y que sea valiente, usted se da cuenta que en ningún momento Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente para que enfrentes a tus enemigos. Esfuérzate y sé valiente para que salgas victorioso de la batalla. Esfuérzate y sé valiente porque tu espada te... No, en ningún momento Dios le dice eso. Y Dios no le dice a Josué que se esfuerce y sea valiente para enfrentar a sus enemigos. No, Dios se lo dice por otras razones. Esfuérzate y sé valiente porque vas a repartir la tierra. Esfuérzate y sé valiente para obedecer lo que Moisés te enseñó. Esfuérzate y sé valiente para que no desmayes. Para que cuando veas la adversidad, para que cuando veas la tormenta, para que cuando veas las situaciones difíciles no te detengas. Esfuérzate y sé valiente, pero bajo ninguna circunstancia te vas a esforzar y vas a ser valiente para pelear. No, porque la batalla es mía, Shama, porque la lucha es mía, la guerra es mía. Yo te voy a otorgar la victoria. Tú vas a tener victoria porque yo te la voy a otorgar. No es tu fuerza, no es el ejército, no, soy yo. O sea, que cuando nosotros dejamos de depender del poder de Dios, cuando nosotros dejamos de depender de las facultades del Eterno y empezamos a depender de nosotros mismos para obtener la promesa, para obtener aquello que Dios dijo, entonces se atrasa la promesa. Se atrasa. Si Dios te dijo que Él te iba a dar algo, es Él que te lo va a dar. Si Dios te prometió que Él haría algo en tu vida, es Él que lo va a hacer. Él no anda esperando que tú lo logres con tu fuerza. Él no anda esperando que tú lo logres con tu esfuerzo. Él lo que anda esperando es que tú confíes. Que tú confíes, tengas expectativa, tengas pasión, como dijimos en la primera entrega. Y que dependas de su poder. Este es el segundo plano en donde el Hijo de Dios tiene que entrar. Entrar en un nivel de dependencia del poder de Dios, sabiendo que el poder de Dios tiene la capacidad de cumplir todo lo que Dios te ha prometido. Todo. No es que tú no te vas a esforzar en otras áreas. No es que tú no vas a emplear tu esfuerzo humano en otras áreas. No, empléalo. Lo que te estoy diciendo es que específicamente en lo que Dios te prometió, específicamente en lo que Dios te dijo, solamente tienes que confiar. Solamente tienes que depender del poder de Dios. Solamente tienes que estar expectante, anhelante y lleno de pasión para que Dios cumpla lo que te prometió. Es Él que lo va a hacer. Es su gracia. Su gracia es suficiente para cumplir las promesas que Él te hizo. Aleluya. 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 Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. El apóstol Pablo le oró al Señor por una situación que le estaba pasando. Y él dice, oré 3 veces por eso. Y lo único que el Señor me dijo fue, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Toda la gloria, todo el poder, todo lo que estás viendo manifiesto es producto del estado en el que tú te encuentras de fragilidad. Hay momentos que el Eterno nos dice, confía. Hay momentos que el Eterno nos dice, depende de mi poder, depende de mi gracia. Deja tu esfuerzo a un lado y empieza a confiar en mi poder, en lo que yo puedo. Confía en mi poder. Pero nosotros nos turbamos. Entramos en turbación. Nos bloqueamos, nos ofuscamos y creemos que si no hacemos algo para que Dios cumpla lo que prometió, Él no lo va a cumplir. Si nosotros no nos movemos, si nosotros no hacemos... No.
hay cosas para las cuales lo único que tú tienes que hacer es depender del poder de Dios. Depender del poder de Dios. Y cuando tú analizas lo que Dios le dice a Josué, le dice claramente: esfuérzate y sé valiente, sí, porque vas a repartir la tierra. Esfuérzate y sé valiente para obedecer lo que mi siervo Moisés te dijo. Esfuérzate y sé valiente para que no desmayes. Pero nunca Dios le dice: esfuérzate y sé valiente para la batalla, para que enfrente a tu enemigo. No, el enemigo de Josué era enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo asignó. Todo lo que se levanta en tu contra dentro de tu asignación no es enemigo tuyo. Todo lo que se levanta en tu contra cuando tú estás dentro del cumplimiento de tu asignación no es enemigo tuyo, es enemigo de Dios. Y Dios no anda esperando que tú te preocupes y que tú empieces a emplear tu esfuerzo humano para quitar del medio a aquellos que se oponen. No, Dios lo único que espera es que tú confíes, que continúes haciendo lo que Él te mandó y que lo dejes trabajar. Déjalo trabajar. Podemos ver claramente que siendo David un adolescente, Dios envía al profeta Samuel a la casa de su padre a ungirlo. Y podemos notar cómo después que Dios unge a David, el mundo se le voltea. El mundo se le voltea. Vemos que después de que este muchachito tiene la victoria en contra de los filisteos, derrotando a Goliat, Saúl se lo lleva y él empieza a vivir un tiempo con Saúl. Pero antes de eso, quiero resaltarle que David nunca se enfrentaba a sus enemigos. Usted me dirá: ministro, ¿cómo usted dice que David nunca se enfrentaba a sus enemigos? No, David nunca se enfrentaba a sus enemigos. Nunca. Nunca David se enfrentaba a sus enemigos. Y lo que le voy a decir ahora es lo que usted y yo tenemos que hacer. Nunca enfrentes a tus enemigos. ¿Qué hacía David? David enfrentaba a Dios con sus enemigos. Siempre lo hizo y siempre obtuvo victoria. David nunca se enfrentaba a sus enemigos. David simplemente era una representación ahí. David simplemente era ¿qué? Una representación, valga la redundancia. David nunca se enfrentó él a sus enemigos. David siempre enfrentó a Dios con sus enemigos. Y se lo dijo a Goliat: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Tú vienes contra mí, mas yo vengo contra ti como un simple representante. Con quien tú te vas a enfrentar realmente no es conmigo. No es conmigo que tú te vas a enfrentar. Tú te vas a enfrentar al Dios de los escuadrones de Israel. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. ¿Cuál es la razón por la que nosotros no obtenemos victoria? Porque nos enfrentamos a nuestros enemigos. Queremos obtener las cosas que Dios prometió con nuestra propia fuerza. Y ahí es que entra el fracaso. Ahí es que entra el estancamiento. Ahí es que entra el atraso. Después de que David obtiene la victoria en contra de Goliat, se va a vivir un tiempo con Saúl. Luego vuelve con sus padres. Curiosamente, David vuelve nuevamente a vivir con Saúl. Vuelve a estar en el entorno de Saúl. Y Saúl, lleno de celos, empieza a perseguir a David para matarlo. Para matarlo. Y yo quiero que usted sepa algo. David era un hombre valiente. Valiente. Pero una característica que David tenía era que David nunca se enfrentaba a los hombres de su pueblo. David no consideraba a sus compatriotas como enemigos, nunca. Aunque en el caso de Saúl lo persiguió con la intención de matarlo. David nunca levantó su mano en contra de Saúl. Y déjeme decirle algo. David era el ungido. David fue ungido. David no estaba de impostor. No, David fue ungido. Y claramente Saúl estaba buscando la manera de perjudicarlo. David pudo haber dicho: bueno, yo voy a salir de este hombre. Porque tuvo varias ocasiones la vida de Saúl en sus manos. Pero ¿qué dijo él? Líbreme Jehová de poner la mano sobre su ungido.
¿Y usted sabe qué hizo David? Resistió. Y eso es lo que yo vengo a decirle a alguien en este hermoso día. Que está siendo tentado a utilizar tu fuerza para obtener lo que Dios te prometió. Y te voy a decir algo. Si caes en la tentación de utilizar tu fuerza para obtener lo que Dios te prometió, lo vas a atrasar. Lo vas a atrasar. Tienes que resistir. Eso es lo que te dice el Espíritu Santo hoy. Resiste la tentación de usar tu fuerza. Resiste la tentación de usar tu habilidad. Resiste la tentación. Resístela. Y empieza a depender del poder del Espíritu Santo. Confía en que Dios va a traer un fiel cumplimiento de su palabra. Confía en el poder de Dios. ¿Cuántas oportunidades tuvo David para eliminar a Saúl? Para quitarse el estorbo del medio. Y el pueblo lo iba a apoyar. Porque eso es lo que yo quiero que usted entienda. El pueblo lo iba a apoyar porque el pueblo estaba consciente de que Saúl procuraba matarlo. Pero ¿qué dice la Biblia? En ningún momento David levantó su mano en contra de Saúl. ¿Por qué? Porque estaba confiado en que el que le había hecho la promesa la iba a cumplir. Y eso es lo que yo le vine a decir a alguien de parte de Dios en este día. Lo que Dios te prometió lo va a cumplir. La razón por la que se ha atrasado es porque tú estás empleando tu esfuerzo, tu habilidad. Estás tumbando puertas. Cuando en realidad, en el momento que estés preparado, Dios abrirá la puerta, pero tú la estás tumbando. Tienes que entender que debes confiar, debes resistir la tentación. Resiste la tentación y confía en que Dios cumplirá su promesa. Porque si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Él lo cumplirá. En una entrega pasada, estuvimos hablando acerca de lo que dijo el apóstol, el escritor de los Hebreos, que él le habla a la iglesia y le dice, ¿qué le dice? Que teniendo una gran nube de testigos, nos despojáramos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos asedia. Dijo él, por cuanto tenemos una gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Estuvimos diciendo que peso ahí en ese contexto tiene que ver con el esfuerzo humano. ¿Qué significa? Que cuando nosotros estamos corriendo esta carrera, dependiendo de nosotros mismos, se hace pesada la carrera. Y es por eso que muchas personas se sienten pesado, que no puede avanzar y cree que es opresión del enemigo. No, no es opresión del enemigo. Las cosas no te salen bien. Las cosas no te funcionan. No es tanto porque el enemigo te está haciendo la guerra. Es que tú estás empleando tu esfuerzo para todo. Y cuando hablo de esfuerzo, no me refiero al esfuerzo correcto. Me refiero al esfuerzo incorrecto. A lo que nos convierte en humanos. ¿Qué cosa, ministro? ¿A qué esfuerzo incorrecto usted se refiere? Bueno, a la intimidación, a la manipulación, a la seducción, a la exposición. Manipulamos para obtener lo que queremos. Intimidamos para obtener lo que queremos. Es lo que le dice Santiago a la iglesia. Ustedes, ¿qué hacen ustedes? Matan, roban para obtener lo que quieren. Y no lo obtienen porque no piden. Y cuando piden, entonces lo hacen mal. Nota lo que dice el apóstol. Ustedes no tienen lo que ustedes quieren. ¿Por qué? Roban, matan para obtenerlo. Eso es lo que hacen. No dependen del Señor. No dependen de su poder. No dependen de su gracia. Y tenemos que entender que el pueblo de Dios ha sido levantado para que le dé gloria al nombre del Señor. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Y tú manipulando, tú intimidando, exponiendo los errores de los demás, tú no vas a glorificar al Señor.
lamentablemente. Ese es tu esfuerzo, esa es tu manera, es la manera tuya de hacer las cosas. Entonces, nuestro esfuerzo, el apóstol dice, nos hacen pesados. Hacen que la carrera sea difícil de llevar. ¿Qué te dice el Señor hoy? ¿Qué nos dice el Señor hoy? Resiste. Entiende que has retrasado la promesa de Dios porque te llenaste de temor, porque creíste que Dios no lo iba a cumplir y empezaste a hacer las cosas tú a tu manera. Y al estar haciéndolas a tu manera, ¿qué pasó? Retrasaste la promesa. No es a tu manera, es a la manera de Dios. Es a la manera de Dios. Los discípulos duraron ¿cuántos años caminando con Jesús? 3 años, de acuerdo a los registros. Fueron instruidos por el mismo Jesucristo, el Verbo de Dios. Y cuando ya Jesús iba a finalizar su ministerio, claramente les habló de una persona y les dijo acerca del Espíritu Santo. Les enseñó acerca del Espíritu Santo y les dijo, yo me voy, pero yo no los voy a dejar solos. Yo voy a rogar al Padre que envíe otro consolador para que esté con vosotros. ¿Y qué dice la Biblia? Más adelante Jesús le dice, cuando le preguntan, él les responde y le dice, cuando él profetiza acerca de la destrucción de Jerusalén, sus discípulos le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? Yo digo, no, a ustedes no les corresponde entender eso. Ahora, sí les puedo decir que recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y les advirtió, no salgan de Jerusalén hasta que no sean investidos de poder. Jesús bien pudo haber confiado en lo que le enseñó y pudo haber confiado que sus discípulos mediante su esfuerzo iban a lograr tener éxito en los asuntos del reino. Pero ¿qué le dice Jesús? No es con la fuerza de ustedes, no es con la capacidad de ustedes, es con el poder del Espíritu. Y tienen que esperar a que Él llegue. Y a través del profeta Zacarías le dice al pueblo, ¿qué le dice? No es con espada, no es con ejército, es con mi espíritu que lo van a lograr. Entonces, hay cosas que Dios te prometió, hay cosas que Dios dijo que iba a hacer, pero tú las estás retrasando porque estás utilizando habilidad, estás utilizando astucia rara que no viene de Dios. Y estás haciendo muchísimas cosas para que lo que Dios te dijo se cumpla y no se va a cumplir, lo vas a atrasar. Dios no va a responder a esa acción tuya. Dios no va a responder a ese manejo tuyo. Dios va a responder a la confianza. Dios va a responder a la resistencia que tú vas a tener en medio del proceso. Es probable que Dios te haya dicho a ti que vas a tener un hijo. Que Él te va, no es que vas a tener, no, yo te voy a dar un hijo. Hay gente que Dios le dijo, yo te voy a dar un hijo. O sea, Dios te está diciendo que Él te va a dar un hijo. ¿Qué tú tienes que entender? ¿Qué tú tienes que hacer? Esperar que Él te lo dé. ¿Cómo? Expectante, anhelante, lleno de pasión. Pero no, estás buscando tus métodos, así como hizo Sara. Dios le dijo, te voy a dar un hijo. Y como pasó el tiempo y Dios no se lo dio, ¿qué hizo? Le dio un consejo a Abraham, llégate a tu sierva. ¿Y qué ha hecho eso? Trae el problema. Trae muchísimos problemas. ¿Tú crees que Dios no tiene palabra? ¿No has leído en donde la Biblia dice que si nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel? No está diciendo que si usted es infiel, Dios será fiel con usted. No es lo que está diciendo. No es lo que la Biblia dice. Si yo soy infiel, Dios será fiel conmigo. No es lo que dice. De la manera que nosotros debemos interpretar ahí el texto es de la siguiente forma. Si nosotros dejáramos de ser dignos de confianza, Dios permanece digno de confianza. No es que si usted es infiel, Dios será fiel con usted. No. Dios es fiel con los fieles. Lo que te está diciendo es
que si tú permaneces indigno de confianza, o si entras en un punto donde Dios no puede confiar en ti, Dios siempre será confiable. Es lo que te está diciendo. Él no dejará de ser confiable porque tú lo traiciones. No, Él seguirá siendo digno de confianza. Tu esfuerzo, tus habilidades, tu astucia, porque hay gente, hermano, que son astutos. Hay gente que son habilidosos y hay gente que se vende bien. Hay gente que se sabe vender, pero lamentablemente somos reprobados. Es probable que podamos obtener alguna que otra cosa, pero créeme que el rey no te reprueba. Cuando tú usas tu astucia para obtener lo que tú quieres, el rey no te reprueba. ¿Qué le dijo Dios a David? Yo te di victoria en contra de Saúl. Fui yo que te di victoria. Y eso era lo que Dios estaba esperando. Que David confiara y resistiera hasta que Dios le diera la victoria. Y eso es lo que el Señor te dice en esta hora. Resiste hasta que yo te dé la victoria. Resiste. ¿Qué hizo Saúl? Claramente a Samuel era que le correspondía hacer los sacrificios. ¿Qué hizo él? Se desesperó porque vio que Samuel no llegaba. No resistió, no esperó, no confió. ¿Y qué pasó? Ofreció los sacrificios, cosas que no le correspondían. ¿Y qué dice el Señor? Yo te rechazo para que no reines. Tú no puedes seguir en el ministerio porque tú no tienes resistencia. Y a través de las cosas de este mundo, a través de las cosas de esta vida, Dios te prueba para ver si te puede entregar sus riquezas espirituales, sus recursos espirituales. Saúl se desesperó. El pueblo lo llevó a desesperación. No resistió. ¿Sabe por qué? Porque su nivel de confianza no era tan grande. ¿Y qué hizo Dios? Lo reprobó. Lo que el Señor nos está diciendo en este hermoso día es: resiste hasta que yo te entregue la victoria. Resiste hasta que yo te entregue el muchacho. Resiste hasta que yo te dé tu hijo. Resiste hasta que yo te dé lo que yo te prometí, porque fui yo que te lo prometí. O sea, si yo fui que te lo prometí, ¿por qué no confías en mi poder para el cumplimiento de eso? Dios le dijo a Moisés: yo he descendido para libertar a mi pueblo. Pero Dios no le dijo a Moisés: búscate a naciones aliadas, búscate esto, búscate aquello. No. Y fue un solo hombre que Dios mandó. Dios envió a un solo hombre a enfrentar a una de las potencias más grandes del mundo de ese entonces. A un solo hombre envió Dios. ¿Y qué le dio Dios? Su nombre. Su nombre fue que Dios le dio. Con mi nombre es suficiente. Vete. Le entregó su nombre. Dentro del nombre de Dios estaba comprendido su poder. Vieron muchas cosas que Moisés no sabía que iban a suceder o que se podía o que iban a ser efectivas. Había muchas cosas que Moisés no conocía, que no sabía, pero Dios le dio su nombre. Dios le dio su palabra. Dios le dio una promesa. Y Dios puso a disposición de Moisés todos los recursos necesarios para que se cumpla. Dios no anda esperando que tu fuerza se emplee para que Él cumpla su promesa. No, Él lo que anda esperando es que tú confíes y que resistas. Cada vez que tú usaste tu esfuerzo, atrasaste la promesa. Cada vez que usaste tu fuerza, tu habilidad, atrasaste la promesa. Y quién sabe cuántos años no tienes tú de atraso. ¿Por qué? Porque has estado empleando tu fuerza. El Señor te dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no vas a confiar? ¿Hasta cuándo no vas a esperar? Quiero orar por ti. Yo sé que hay momentos que son difíciles. Hay momentos que causan mucha desesperación. Y que nosotros somos tentados a hacer cosas, a usar habilidades, astucias. Y yo quiero orar por ti en esta tarde, para que el Señor te ayude a resistir, para que el Señor te ayude a no caer en la tentación.
Humilla tu corazón ante el Señor en esta tarde, en este día, en esta mañana o en esta noche. No importa en el horario que me estés escuchando. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. He aquí tu hijo, he aquí tu hija, Dios, que en espera del cumplimiento de tu promesa ha entrado en desesperación y en angustia, ha entrado en agonía. Y ha empleado su esfuerzo, ha empleado sus habilidades, ha empleado astucia para obtener tu promesa. Y que de alguna manera u otra han retrasado la promesa. Yo te pido, Señor, en esta hora, que trates con tu iglesia, trata con tu pueblo, trata con tus hijos que están escuchando tu palabra. Y ayúdale, Señor, a confiar. Ayúdale, Señor, a esperar. Ayúdales a resistir. Aquellos que están en desesperación, en agonía, Señor, revélate en el silencio de la noche a sus vidas. Trata con ellos. Padre, que puedan esperar. Muchas gracias, Señor. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo siempre y con todo lo que está bajo tu autoridad. Amén.